¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Elizabeth Márquez. Bueno, hoy estuve pensando un poco en base a unas acciones que les voy a contar al finalizar este video, en tocar un poquito el tema del lenguaje inclusivo, el mal llamado lenguaje inclusivo, en realidad un neolenguaje, un neolenguaje que estoy en condiciones de decir que es nada más y nada menos que un residual del sistema fascista de la Alemania nazi. Sí, es un poquito fuerte lo que estoy diciendo, ya sé, pero de verdad que tengo que decir lo que pienso. Y lo que pienso es que estos son métodos que comenzaron a utilizarse hace mucho tiempo atrás, diría desde la antigüedad se utilizan, pero sin dudas, esta forma de manipulación del lenguaje y de las sociedades se perfeccionó en la Alemania nazi. Estaba leyendo un poco alguna bibliografía al respecto, me encuentro con el libro de Historia de la Ética de Alasdair Manzitayer, que en el año 94, es un filósofo, escribe dentro del libro de, por supuesto, la Historia de la Ética, y nos dice que el lenguaje tiene una función sumamente importante, que esa función tiene que ver no solo con la función comunicacional, que por supuesto es la más importante, sino que además los conceptos permiten determinar los límites de las posibilidades morales y entender la cabalidad, o sea, cómo son los usos y las formas del lenguaje. ¿Esto qué significa? Que comprender un concepto consiste por lo menos en aprender cuáles son las reglas que gobiernan el uso de las palabras. Esto es algo importante, la verdad que es un concepto que sin dudas trasciende cualquier explicación que yo haya recibido a la fecha del lenguaje inclusivo o cualquier crítica que se le pueda hacer al lenguaje inclusivo, y creo que esta es la más sólida y es la que más se debe aplicar y la que más tenemos que prestar atención y muchísimo cuidado. Fíjense ustedes, sobre la base de lo que dice este filósofo Alasdair Manzitayer, es que me pongo a pensar que en estos tiempos justamente estamos siendo víctimas de una reutilización o, digamos, refritado, bueno, no sé cómo llamarlo. El lenguaje inclusivo es algo que verdaderamente no tiene una definición, es algo, discúlpenme también, algo que verdaderamente no tiene demasiado intelecto puesto en la forma en que se introdujo, ¿no? Es bastante básico el tema, pero bueno, digamos que este refrito que están haciendo, lo que están haciendo en realidad es intentar separar el concepto ético de la palabra en sí misma. Por ejemplo, vamos a otros ejemplos que son quizá más claros y después lo voy a explicar claramente con respecto al lenguaje inclusivo. Cuando ustedes le dicen interrupción legal del embarazo, en realidad le están diciendo aborto. Cuando ustedes le dicen, por ejemplo, adultos atraídos hacia menores, en realidad lo que están diciendo es pedofilia. ¿Qué significa esto? Que dentro de esa línea de cambiar los conceptos, en estos casos estamos hablando de eufemismos, que como sabemos el eufemismo es algo muy importante en las teorías, sobre todo de Overton, en lo que hace al intento de introducir políticas nefastas en las sociedades, para lo cual requieren en una etapa el nacimiento de estos eufemismos, justamente para quitar esa carga negativa, decía Overton. No, le quitan la carga moral, le quitan la relación ética y moral a la palabra con lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque aborto, en realidad, si vos le sacás la palabra aborto y decís interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria, entonces le estás quitando todo el concepto histórico que la palabra aborto conlleva, que es el asesinato o muerte de bebés en el seno materno por parte de voluntariamente hecho. Entonces, cuando te dicen personas mayores atraídas hacia menores, uno tiene que pensar dos veces qué es lo que está diciendo. En cambio, si te dicen pedofilia, automáticamente uno lo vincula
con lo que sabemos que es la pedofilia. Entonces, estos eufemismos, y ahora sí, aplicándolo al lenguaje inclusivo, ¿qué es lo que hace el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo te dice que ya no somos todos, sino que somos todes. Y el todos, ¿qué incluía? El todos incluía todos y todas. Ya lo dijo la Real Academia Española acabadamente, que el todes no es inclusivo, sino que es un invento refritado. Entonces, si el todos era binario, el todes no lo es. Si el amigos era binario, o sea, incluía amigos y amigas, el amigues no lo es. Entonces, de esta manera lo que están diciendo nada más y nada menos, y de una manera socavada, encubierta, como normalmente se hacen estas cosas, que ya no existen el sexo femenino y masculino, sino que ahora existe algo que es indefinido. Esa indefinición sexual, esa falta de binaridad, por supuesto que se traslada a cada cosa de la naturaleza. Ustedes fíjense que el sistema binario que tanto odian estos ideólogos es algo absolutamente natural en absolutamente casi todos los órdenes de la vida. Entonces, en realidad lo que están haciendo, están tratando de configurar una nueva esencia humana alejada de lo que siempre fue. Entonces, ¿qué pasa? Como sabemos, el lenguaje son símbolos, ¿no es cierto? Símbolos a través de los cuales se identifica una sociedad y hacen las veces de la necesidad del lenguaje, tiene que ver con la comunicación. Ahora, este lenguaje inclusivo, fíjense ustedes, que se origina en un grupo minoritario, que es justamente el grupo, podemos decirle, el colectivo LGBT, que es el que justamente pregona esta no binariedad. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, normalmente los lenguajes, ¿cómo es que van cambiando? Los lenguajes cambian porque la sociedad los va utilizando. La sociedad los utiliza. Entonces, en esa utilización van surgiendo otras palabras, expresiones, generalmente modificaciones a los términos, que empiezan a ser abrumadoramente aceptadas por el uso y costumbre. En cambio, lo que propone el colectivo LGBT y, por supuesto, los gobiernos que lo están implementando y las autoridades que lo están implementando, es hacer exactamente lo contrario a lo que naturalmente es. ¿Qué es lo contrario a lo que naturalmente es? Como dije, lo natural entonces es esto. Es que a partir de un uso generalizado de una modificación, después el lenguaje lo recepta. En cambio acá, ellos modifican el lenguaje y pretenden bajarnos a la sociedad esas modificaciones que se proponen. Entonces, digamos que este tipo de introducción de mensajes es exactamente contrario a lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué pasa? Ellos te lo dibujan como se está generalizando, así que todos vamos a tener que usar el lenguaje inclusivo porque la gente lo ha aceptado. Mentira, la gente no lo ha aceptado nada. Es un grupo sumamente minúsculo, es un grupo que están a favor de la ideología de género, que están en contra del masculino femenino y punto. No, la gente no lo ha aceptado. Se nos está imponiendo que es totalmente diferente. Y, si alguna vez alguien me ve usando la E, va a ser por error, lo aviso. Lo aviso, porque verdaderamente tanto te lo meten, que al final es como que uno no lo quiere usar, pero no quepan dudas que hay gente que a la larga va a terminar claudicando. También por el desconocimiento de qué significa verdaderamente el lenguaje inclusivo. Ahora, fíjense ustedes, también indagando un poco en esto, volviendo a mi aseveración de que esto es ni más ni menos que un elemento fascista. Estuve indagando un libro que se llama La lengua del Tercer Reich de Viktor Klemperer. Se los recomiendo, estuve leyendo un poco, algunas, no lo tengo al libro, pero se pueden ver algunas cosas por internet muy interesantes. Miren que este filósofo, era un filólogo, en realidad hay un historiador, cuenta
da el ejemplo de cómo se modificó, por ejemplo, durante el Tercer Reich, la simbología o lo que traía aparejada el significado de la palabra, por ejemplo, fanatismo. Dice que antes de que llegara Hitler al poder, el vocablo fanatismo era, por supuesto, negativo. O sea, alguien fanático era algo que perdía en cierta medida la razón y ciegamente seguía determinadas ideas sin analizarlas. Eso era el fanático, a un extremo, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué pasa? Cuando los nazis consiguen el poder, ¿qué pasa? Le cambian la simbología, el significado, trato de usar términos para que todos podamos comprender más fácil. Por ejemplo, empiezan a hablar de valentía fanática, empiezan a hablar de juramento fanático, de amor fanático por el pueblo. Fíjense ustedes cómo el fanatismo se empieza a vincular con el amor, con el juramento, con la valentía. O sea, el fanatismo empieza a perder ese significado negativo. Entonces, y después, un poquito más adelante, cuando ya empieza a perder fuerza, por supuesto, sobre el final, Hitler, Goebbels, que era, ustedes saben, el diseñador de toda la campaña, digamos, nacionalsocialista, empieza a hablar de fanatismo feroz. Feroz porque entonces que le da más fuerza todavía al concepto de fanatismo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no es algo que ahora está pasando. Esto pasó muchas veces en la historia. Maquiavelo tiene muchas cosas para decir al respecto de esto también. Maquiavelo, imagínense que el lenguaje era la herramienta número 1 para manipular. Entonces, estoy queriendo con esto llegar a la conclusión de que el lenguaje inclusivo no es nada más algo que tiene que ver con manipular el lenguaje y cambiar el símbolo, la simbología, el significado de las palabras, sino que es mucho más profundo. El lenguaje inclusivo se está utilizando como herramienta de manipulación política. Así es. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, ustedes ven al presidente diciendo chiques, explíquenme si hay algo más absolutamente político que ver al presidente usando chiques. O sea, uno tiene que inmediatamente pensar qué es lo que está queriendo transmitir el presidente con ese mensaje. Entonces, en Argentina, aparte del chiques, que lo vimos al presidente usar algunas veces, también sabemos que últimamente tenemos, no sé, distanciamiento social, cuarentena, o sea, está bien, el nombre cuarentena no tiene buena fama, hablan de distanciamiento social o aspo, no sé qué, pero quiero decir, a ver, van cambiando las palabras para que vayan perdiendo su contenido ético originario, que a veces el contenido ético era recriminable. Entonces, de esta manera le quitan el contenido, el verdadero significado a las palabras. Entonces, verdaderamente los quiero invitar a todos ustedes a que reflexionen y reflexionemos de esto. Divulguemos cuál es el verdadero objetivo del lenguaje inclusivo. Y en lo especial les pido que suscriban, después al final van a ver la página, un petitorio que hemos hecho desde el Partido Demócrata Cristiano para pedir la suspensión del lenguaje inclusivo en la aplicación en todos los órdenes, ¿no?, estatales. Le vamos a pedir al presidente que suspenda la aplicación del lenguaje inclusivo, le vamos a pedir en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también que se suspenda a distintas áreas que consideramos de interés. Así que les pido que suscriban este petitorio que está en la página de citizengo.com, donde pedimos que se suspenda la aplicación del lenguaje inclusivo. Y asimismo les pido, como secretaria de la Secretaría contra la Ideología de Género del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal,
que visiten nuestra página y vean nuestra agenda contraideológica. Este tema del lenguaje inclusivo es uno de los temas que estamos haciendo especial hincapié y esperamos que la comunidad nos acompañe. No nos importa que sean de nuestro partido o no, acá la idea es colaborar para una sociedad más sana, una sociedad más libre y una sociedad mucho menos manipulada. Muchas gracias.